Buenas, buenas, bienvenidos a este cuarto capítulo en nuestro curso de síntesis. Hoy vamos a aprender todo sobre la envolvente del filtro. Estén atentos, es un tema un poco abstracto, pero es clave para lograr sonidos que tengan más vida. La envolvente del filtro. Tema clave de la síntesis sustractiva o analógica. Veamos ya mismo de qué se trata. Primero ubiquémosla acá en nuestro plugin. Es esta que está acá arriba, Filter Envelope. Como ustedes pueden ver, tiene exactamente los mismos 4 parámetros que la envolvente de volumen: Attack, Decay, Sustain y Release. Con la gran diferencia de que, como su nombre lo indica, va a estar afectando la frecuencia de corte de nuestro filtro en vez del volumen. ¿Cuánto la va a estar afectando? Lo que determine esta perilla que está acá, la que dice envolvente. Antes de continuar, si tienen alguna duda con respecto a qué se tratan estos 4 parámetros, Attack, Decay, Sustain y Release, por favor chequen el segundo capítulo de nuestro curso de síntesis donde los analizamos en profundidad. Lo mismo si tienen alguna duda de cómo setear el sinte con estos parámetros, chequen cómo inicializo el sinte en cada uno de los capítulos anteriores para poder entenderlo. Ahora bien, continuemos. La envolvente del filtro afecta a esta perilla que está acá, que es el Cutoff Frequency, proporcionalmente según yo configure esta otra que es Envelope. Así que para poder apreciar mejor y entender exactamente cómo funciona esta envolvente, lo que voy a hacer es configurarlo de manera tal que afecte el 100% del filtro. Eso a veces lo hace confuso de entender y no se comprende del todo qué es lo que está pasando por la distinta configuración que puedan tener estas dos perillas. Así que mi recomendación siempre es comenzar con el filtro totalmente cerrado, ¿sí? ¿Ven? Ahí, por más que estoy tocando una tecla, quedan solo las frecuencias muy graves y casi no se alcanza a escuchar, ¿sí? Y a continuación lo que voy a hacer es poner para que la envolvente afecte 100% el filtro, ¿sí? Fíjense lo siguiente. Por más que estoy tocando y por más que la envolvente está afectando el filtro, se sigue escuchando nada más que las frecuencias graves porque el sustain de la envolvente también está en cero, ¿no? Veamos qué es lo que sucede cuando configuro el ataque al 50%. Bien, como pudieron escuchar y como pudieron ver en la pantalla, el filtro se abrió, ¿sí? Pero instantáneamente se cerró de nuevo porque el sustain sigue estando en cero. Voy a poner la resonancia ahí para que puedan ver mejor el recorrido y el barrido que hace el filtro. Miren, voy una vez más. Eso, voy a exagerarlo incluso más. Bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede si pongo, por ejemplo, el decay al 50%? Bien, como pudieron ver, la envolvente está automatizando la perilla de cutoff como si se abriera en el tiempo de ataque y se cerrara en el decay, ¿verdad? A continuación, si configuro, por ejemplo, el sustain al 40%, vamos a ver que ahora en vez de detenerse acá abajo de todo, se va a detener seguramente más cerca de alguna frecuencia, cerca de los 400 Hz o algo así. Miren, ahí quedó, en 600. Bien. Y por último, miren lo que sucede. Le voy a dar un poco de release también, 50%. Para esto también le voy a tener que dar release de volumen, porque por más que yo le ponga release a la envolvente del filtro, si el volumen pasa a ser cero instantáneamente, no voy a poder escuchar lo que sucede. Así que le voy a tener que dar release de volumen también. Por las dudas les voy a dar un poco más. Ahí. ¿Vieron? Una vez que solté la tecla, terminó de bajar con el release. A continuación, lo que me gustaría es mostrarles un poco cómo es que funciona la envolvente una vez que yo empiezo a modificar las perillas de cutoff y envelope, ¿sí? Para eso voy a configurar, voy a dejar toda la envolvente configurada al 50%, ¿sí? Y me voy a ayudar de mi viejo y querido Excel, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá, ¿sí? Tengo un gráfico muy similar al que habíamos visto en el capítulo 2, donde tengo reflejado el ataque, el decay y el sustain y el release, ¿sí? En este eje lo que voy a ver es el filtro. Si está en 0 quiere decir que está 100% cerrado, si está en 100 quiere decir que está abierto. Este es el momento en el que toco la tecla y este es el momento en el que la suelto, ¿sí? En este momento yo, al presionar la tecla, abro el filtro en el tiempo de ataque, se cierra en el tiempo de decay hasta alcanzar el nivel de sustain donde se va a mantener
mientras yo mantenga presionada la tecla, y al soltarla va a bajar en el tiempo de release de nuevo hasta 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa si yo de repente empiezo a subir el nivel de cutoff? O sea, empiezo a mover, ¿sí?, la perilla de cutoff y de repente la pongo al 20-30%. Vamos a ver qué sucede. ¿Sí? Supongamos que yo lo pongo al 30%. Fíjense lo que pasó. La envolvente se aplastó hacia arriba, ¿no? O sea, yo ya tengo el filtro al 30% y una vez que presiono la tecla, subo hasta el 100%, bajo hasta el nivel de sustain, que es proporcional, como ustedes ven, al espacio que queda entre el cutoff y el límite máximo del filtro, ¿sí? Y después continúa su curso igual. Escuchemos eso, a ver qué sucede. ¿Vieron? Esto que quedó sonando es el tiempo de release. Lo voy a cortar un poco y lo voy a poner ahí al 50%. Voy a bajar un poco el sustain. Pongámoslo ahí. Al 20%. ¿Vieron? Empiezan a entender más o menos cómo funciona. ¿Y ahora qué es lo que empieza a pasar si empiezo a mover esta envelope hacia abajo? Vamos a verlos cómo sucede en el Excel. Yo voy a empezar a bajar y la voy a poner, por ejemplo, al 80%. Ahora lo que empieza a pasar es que la envolvente, como ven, se empieza a aplastar desde arriba. O sea, ya no se va a abrir del todo el filtro. Y el tiempo de ataque ya no va a ser hasta la apertura total del filtro, sino hasta el 80% de la distancia que haya entre el cutoff y el límite total del filtro, ¿sí? Empecemos a escuchar qué sucede con eso. Lo voy a exagerar un poco más. Más que el 80 lo voy a poner ahí. Veamos qué sucede. Incluso si lo cierro un poco más. Eso, lo voy a cerrar incluso un poco más. Bien. Y ahí empiezan a darse cuenta cómo, en un cierto aspecto, esta perilla pasa a ser el límite inferior de la envolvente y esta perilla pasa a ser el límite superior de la envolvente, ¿sí? Con el cutoff puedo ir apretando la envolvente hacia arriba, por así decirlo, ¿sí? Fíjense que a medida que voy subiendo la envolvente cada vez está más apretada hacia arriba, ¿sí? Y con el envelope amount, lo contrario. Cuanto más bajo sea, más apretado está hacia abajo. Bueno, espero que esto hasta acá se haya entendido. Vamos a ponerlo en práctica haciendo un sonido de bajo. Voy a cerrar mi filtro del todo, voy a poner envelope al máximo, voy a poner la resonancia en 0 y voy a poner mi envolvente en un punto ideal para iniciar, que es con el sustain al 100% y todos los demás tiempos en 0. ¿Sí? A continuación lo que voy a hacer es hacer un sonido, ¿sí?, que cierre el filtro una vez que yo presiono la tecla. Para eso quiero hacer un sonido rico en bajos, así lo que voy a hacer es, voy a configurar esto una octava más arriba. Le voy a poner un pulso una octava más abajo para que tenga más graves. Y a continuación voy a poner el sustain en 0 y voy a ir regulando el decay. Por supuesto que casi no llegamos a ver lo que está sucediendo, ¿no? Lo que está sucediendo es que el filtro pasa a 100 instantáneamente y baja en el tiempo de decay, que en este momento es muy cortito. Lo voy a exagerar para que puedan ver mejor qué es lo que está haciendo el decay acá. Entonces voy a empezar a hacer esto. Voy a empezar a bajar el decay hasta el punto donde a mí me guste. Excelente. Ahora le voy a poner un poquito de resonancia para que se escuche más el barrido del filtro. Y finalmente le voy a quitar el sustain de volumen y le voy a poner un decay de volumen similar al del filtro para que se extinga el sonido y sea como un contrabajo. O sea, una vez que pulso la cuerda,
vibre lo que tenga que vibrar y una vez que deja de vibrar se calle el volumen. Vamos a ponerle un poco más de ambos decays, sobre todo el de volumen. Poquitos menos de este decay. Ahora un poquito de la resonancia, un poquito más de resonancia. Y por último, voy a configurar el filtro para que sea de 24 dB y también tenga K-Follow. Excelente. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Los espero en el siguiente capítulo de este curso de síntesis. Chau, chau.